Bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a empezar a grabar la clase, primero que nada. Bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Recuerden que en la clase anterior nos quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, y no les expliqué mucho porque obviamente ya a estas alturas de la carrera nosotros ya comprendemos de mejor manera, ya sabemos unir la relación que pueden tener nuestras normas, nuestras distintas ramas entre sí y con otras ciencias siempre de las ciencias sociales, pero solo quiero dejar la claridad con el derecho constitucional. El derecho constitucional tiene una fuerte influencia en el derecho administrativo porque de hecho el derecho administrativo nace posteriormente a la división de poderes, como ya hablamos en su momento, y entonces nace prácticamente para cumplir con un rol dentro del Estado de Derecho y dentro de la actividad estatal que querían generar en aquel momento las distintas fuerzas que lucharon y que posteriormente llegaron a esto, es decir, la monarquía, la burguesía, el proletariado, para poder determinar que hubiera un Estado y que ese Estado fuera el que controlara toda la actividad del mismo. Y que las bases de eso la iban a sentar en documentos de superior autoridad, como fue la Carta Magna, la Constitución, dependiendo del nombre que se le dé, ¿verdad? Porque la Carta Magna, ustedes saben que es la de 1215 y los nombres que ha tenido la Constitución o ese documento superior. Bueno, pero para nosotros en la realidad, aparte del derecho constitucional es fundamental porque ya vamos a ver un poco más adelante, nada de la administración pública puede existir si el derecho constitucional no lo avala, si no existe primero el derecho constitucional. Pero no solamente es en esa parte, sino también en la parte del control. Todo, todo, absolutamente todo el quehacer del Estado es susceptible de amparo. ¿Qué significa esto? Bueno, que el control constitucional va a desarrollarse sí y solo sí y definitivamente dentro de dentro del marco constitucional, y la forma de controlarlo es la misma constitución o los mismos remedios constitucionales como son el amparo, la inconstitucionalidad en caso concreto. Por eso es que cuando hace unos años el presidente de la República, Jimmy Morales, decide sacar del país a la CICIG y decide declarar non grato a don Iván Velásquez, hoy flamante ministro de Defensa de Colombia. No estoy metiéndome si fue buena o mala la decisión, simple y sencillamente estoy mencionando que cuando él toma esta decisión es sometido por la vía del amparo al control de la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad determina que el acto administrativo en el que el presidente de la República decide declarar non grato y por lo tanto prohibirle el ingreso al país a este señor es inválido toda vez que, fíjense ustedes, la Constitución establece que el presidente de la República siempre va a actuar en Consejo de Ministros o por lo menos respaldado por uno de ellos. Y la carta en la que el presidente de la República decidió declarar non grato a don Iván Velásquez la firmó él solo, sin que lo respaldara ninguno de sus ministros. Por lo tanto, ese acto es inválido. ¿Sí? O sea, en resumen, desde lo que hace el presidente de la República
hasta lo que hace el funcionario de más bajo rango está siendo protegido por la Constitución y por lo tanto puede llevarse a los controles que la misma Constitución establece. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿No hay preguntas o no me está oyendo nadie? Todo claro. Escuchamos muy claro. Todo claro, Geek. Gracias. Bastante, Lick. Ok, Gracias. perfecto. De las demás ciencias, ustedes ya lo dijimos, estudio en casa, ¿verdad? Continuamos. Fuentes del derecho administrativo. Aquí vamos a entrar en una zona bastante extensa del derecho administrativo que es fundamental para el entendimiento de ustedes y es básico. De las fuentes históricas no voy a hablar tanto porque ya hablé de la historia del derecho administrativo, ¿verdad? Ya hablamos de cómo la Revolución Francesa influye, de cómo muta el Estado hasta llegar a las grandes guerras y luego cómo muta el mundo entero a raíz de estas y cómo se crea el Concierto de Naciones con la Organización de las Naciones Unidas y cómo se van reconfigurando los estados a partir de ese momento y cómo surge el derecho administrativo como esa necesidad de proteccionismo del Estado hacia los habitantes de la República. Bueno, todo eso ya lo estudiamos. Entonces, en las fuentes históricas, pues ya todos sabemos que son todas aquellas circunstancias históricas o en el devenir de los tiempos que provocan cambios en la administración, que provocan cambios, en este caso, en el derecho administrativo y en las normas administrativas. Los momentos históricos, cómo van provocando estos cambios, ¿verdad? No es lo mismo la normativa que existía en tiempo de Jorge Ubico, que era una ciudad y un país totalmente rural, totalmente distinto a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Los momentos históricos son totalmente distintos. Bueno, ya sabemos nosotros que las fuentes históricas son estas. Las fuentes materiales en el derecho administrativo son muy importantes. Todos los datos biológicos, los datos sociales, los datos geográficos, datos económicos, datos políticos, datos culturales, datos espirituales, se van sumando para crear y provocar nueva normativa en derecho administrativo. No hay, señores, no hay una circunstancia de vida, es decir, una circunstancia biológica, social, geográfica que no afecte al derecho administrativo en cuanto a programas. Y el gran ejemplo lo estamos viviendo nosotros desde el año 2020 en el tema de la pandemia, ¿verdad? A partir del surgimiento de la pandemia, que en principio nos generó datos biológicos, ¿verdad? Porque es un tema biológico. Ha generado temas sociales, temas económicos, temas ya han cambiado los temas culturales. Voy a decir la anterior que ustedes antes que nos fuimos, o que eran apenas hace 3 años, es culturales, económicas, sociales, que vivimos o que viven los sancarlistas y que es lo que tanto hemos pregonado, hoy no existen, ya no se dan o no son como eran antes, ¿verdad? El pelear por un escritorio en el S2, como nos tocaba a nosotros, el tener que el tener que sufrir con los salones llenos, con el horario de clases, ese ya no es con problema para ustedes. Pero sí, ustedes tienen otros problemas distintos, como por ejemplo el tema de la conectividad, el tema de llegar a tiempo a un lugar para poder ver la clase. Para nosotros el celular era un lujo,
Es decir, importaban las llamadas, no importaba nada más. Hoy por hoy los datos son fundamentales para que ustedes puedan recibir clases. Es decir, las necesidades y la problemática cambió en función del derecho, en función de las circunstancias, y eso también afecta al derecho administrativo. Como lo afecta, uso la misma universidad, porque recuérdense que ya se los expliqué, la misma universidad y su quehacer es derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo ha mutado. Por ejemplo, ya no es problema como era antes el verificar firmas en la asistencia para determinar si alguien no falsificó una firma o firmó por otro, que en una universidad privada no es ningún problema, pero que en la San Carlos sí, porque al ser entidad del Estado puede provocar incluso denuncias por falsificación de documentos, etcétera, etcétera. Genera distintas circunstancias por una situación biológica muy grande en el mundo. O sea, no la estoy minimizando, simplemente estoy diciendo que una circunstancia biológica cambió radicalmente el derecho administrativo, no solo en la San Carlos, sino en todo lo que ustedes ven. Hoy por hoy el transporte público no es el mismo que era hace 4 años, hace 3 años. Toda la administración pública no es, el registro de la propiedad no es igual, en la municipalidad no trabaja igual, ninguna institución trabaja igual a como trabajaba hace 3 años. ¿Dudas, comentarios? No, Lee. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este tema? Sobre para que nos queden claras las fuentes materiales, ¿verdad? ¿Qué son las fuentes materiales? Lo tenemos claro entonces. Las fuentes materiales son todos estos datos que nos han provocado cambios en la administración pública. A nosotros veníamos de lo que sucedió en el terremoto, en la firma de en la entrada a la democrática, la firma de la paz. Esos eran los movimientos que habían hecho grandes cambios, y hoy por hoy el tema de la pandemia. Todo esto provoca cambios en la administración pública y por lo tanto cambios en el derecho administrativo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos con las fuentes formales del derecho administrativo. Nosotros cuando hablamos de fuentes formales del derecho hemos hablado de las principales, que son la ley, o sea, las normas jurídicas. ¿Qué más? ¿Alguien me ayude? La ley, La doctrina, la doctrina, gracias. La jurisprudencia. La jurisprudencia, gracias. La costumbre. La costumbre, gracias. Y los principios generales del derecho, ¿verdad? Esas son nuestras fuentes formales tradicionales o fuentes formales del derecho. En el derecho administrativo son las mismas, solamente que se desglosan de distinta manera. ¿Por qué razón? Porque las fuentes formales, a lo que nosotros le llamamos la ley, pues la ley se refiere desde la Constitución hasta un reglamento. Bueno, acá nosotros las separamos y las dividimos conforme su jerarquía, conforme la pirámide kelseniana, en donde nosotros tomamos desde la Constitución hasta los más abajo, y los voy a explicar cómo estas normas influyen en el derecho administrativo. Primero, la Constitución. Ya expliqué al principio de la clase cómo el derecho constitucional es fundamental para el derecho administrativo. Y en ese orden de ideas, la Constitución viene a ser el marco general, el marco normativo general que provoca todo lo demás. La Constitución, recuerden ustedes que no nos va a dar reglas específicas, nos va a dar fundamentos, y luego de esos fundamentos se va desarrollando todo lo demás. De esa cuenta, en la Constitución ustedes van a encontrar la organización del organismo ejecutivo, la organización del organismo legislativo, la organización del organismo judicial, la división administrativa del Estado,
los consejos de desarrollo, los gobernadores, el registro de la propiedad, régimen municipal, Universidad de San Carlos, Escuela Nacional Central de Agricultura, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Banco de Guatemala, Corte de Constitucionalidad, Procurador de los Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas, Ejército, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, lo relativo a los bienes del Estado, régimen financiero del Estado y función pública. ¿Falta algo del Estado? ¿Faltan instituciones del Estado para empezar ahí? ¿Alguien? ¿Una institución del Estado que vean que falta? ¿Alguien, por favor? Las descentralizadas. ¿Cuáles? Dígame una. La Universidad de San Carlos, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Esas sí están ahí. Esas sí están ahí, pero sí faltan descentralizadas, tiene razón, pero la Universidad de San Carlos, aquí está, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, aquí está. ¿El Instituto de la Defensa Pública Penal? El Instituto de la Defensa Pública Penal, muy bien, uno. Otro, la PNC, muy bien, falta la PNC. Muy bien. Walter. ¿El Ministerio de Educación? Todos los ministerios están dentro del organismo ejecutivo. Muy bien. Corte Suprema de Justicia, sí está, organismo judicial, organización del organismo judicial. Comisión Nacional de Energía Eléctrica, no está, muy bien. La SAT no está, la Contraloría sí está. La Conredlic. Y la SAT tienen razón, no está la SAT, la Contraloría sí está. Bueno, para que vayamos entendiendo por qué les hago esta pregunta. El RENAP no está, muy bien, el RENAP no está. ¿Por qué creen que no están? No es porque sean inconstitucionales. No están por el simple hecho que cuando la Constitución se creó, estas entidades no existían. Pero la función que realiza sí existía. Y la función, ¿sí?, es la que establece la Constitución y le da el paraguas, el parangón a la entidad para que pueda existir y pueda establecerse. Por ejemplo, no está el RENAP ni el registro de personas jurídicas, porque en ese entonces quien realizaba esa actividad era quien realizaba esa actividad era la municipalidad. El registro civil lo llevaban las municipalidades. Muy bien, el INACIF no está. El Tribunal Supremo Electoral no está en esta lista, pero sí está en la Constitución, aunque recordemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene una ley de carácter constitucional que lo avala. Recordemos que las leyes de carácter constitucional están al nivel de la Constitución porque fueron creadas por la Asamblea Nacional Constituyente. No fueron creadas por el Congreso de la República, no fueron creadas por los diputados, sino por la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, repito, las actividades sí existen en la Constitución. Claro, en la gran actividad de la búsqueda del bien común, cabe enrolar cualquier institución que sea necesaria para ello. Y de ahí es que surge el que se pueda crear un Ministerio de Desarrollo Social, que no existía en aquel entonces y que existe ahora. De hecho, para cuando se creó la Constitución no existía el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. No teníamos a la SAT, ¿verdad? Porque la recaudación de impuestos la hacía el Ministerio de Finanzas Públicas, el CONAP tampoco aparece, muy bien. Y así, la función existe, pero sin embargo, el cuidar las áreas protegidas, el recaudar impuestos, que otro no está, el identificar a las personas, obviamente, todos esos estaban existían las funciones y quizás las hacía alguien más o estaban en el aire, pero
definitivamente debe de existir sí o sí el parangón constitucional para que puedan funcionar o crearse estas nuevas entidades. No sé si me van entendiendo. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Gracias. Bien. Como tarea, esta sí ya es tarea para el próximo, para empezar a hacer puntos para el segundo parcial, como les dije en su momento. Como tarea, van a imprimir esta diapositiva, van a tomarle foto, la van a imprimir. Alguien me dijo en la clase anterior si lo podía transcribir a su cuaderno, si lo pueden hacer. La cuestión es que me van a buscar en la Constitución qué artículos regulan a estas entidades, ¿ok? A cada una de esas entidades o actividades dentro de la Constitución. Puede ser que esto esté en Google si lo quieren buscar, pero yo les pido que por favor la hagan y sean honestos al hacerla, porque eso les va a dar manejo de leyes, que ustedes empiecen a manejar su Constitución y sepan encontrar dónde está cada cosa. La única forma de tener manejo de leyes es leyéndola. No la vamos a leer toda, pero vamos a encontrar las grandes instituciones y actividades ya de la segunda parte de la Constitución con este ejercicio. Entonces, por favor, busquémoslo y le ponemos a la par los artículos en donde está establecida o en donde está normada esta entidad o esta actividad. ¿Sí? Luego le ponen su nombre, su número de carnet, le toman foto, todo esto a mano, ¿verdad? Le toman foto y lo suben al Classroom, donde voy a crear el espacio para que puedan subir la tarea. ¿Ok? El plazo para esta tarea es al día lunes. Sí, Betsy. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lic. Así, por ejemplo, el régimen municipal, en la Constitución lo encontramos del artículo 253 al artículo 262. Sin embargo, el artículo 256 se encuentra derogado por la reforma constitucional después de 1985. En este caso, ¿ponemos alguna explicación? No, solo donde está fundamentado. Ah, ok, gracias. Lo que pasa es que eso los vamos a estudiar en su momento. Todas estas entidades y otras las estudian en Administrativo 2. ¿Ok? Entonces, ahí van a desarrollar cada uno de ellos y ya van a hacerlo Constitución, ley ordinaria y reglamentos. ¿Me explico? Pero ahorita estamos viéndolo solo general. Entonces, solo ubíquenlos. Es lo único que me interesa. Gracias, Lic. ¿Ok? Exactamente, únicamente el nombre de la institución o actividad, porque por ejemplo abajo dice bienes del Estado, esa no es una institución, es una actividad, ¿verdad? De la administración de los bienes del Estado, y los artículos, nada más. ¿Ok? ¿Dudas? Todo claro, Lic. Ok, perfecto. Continuemos entonces. Lic, perdone, usted mencionó sobre que iba a abrir la tarea en Classroom, ¿verdad? Va a abrir el espacio para subirla y no sé si tiene alguna indicación, digamos, si lo quiere en Word, en PDF, en una hoja. A mano. A mano. Por eso le decía, le toman foto. Ok. No importa si es en línea o en blanco. No importa. Ok. No importa. Lo que quiero es que estén las actividades o instituciones y el artículo a la par. No importa si esta hoja la imprimieron de así como está la diapositiva y solo le pusieron a mano a la par, o si le hicieron toda a mano, decisión de ustedes. Yo lo que necesito es nada más que lo busquen y me pongan los artículos a la par. ¿Ok?
¿Hasta qué hora se puede entregar? Hasta que se termine el lunes. ¿Ok? Lunes a medianoche. Bien. Continuemos. Ahora bien, continuando con las fuentes formales, la segunda fuente formal en la escala, después de las constitucionales, después de la Constitución, está la ley. Cuando yo hablo de la ley acá, me refiero a toda norma jurídica que ha pasado por el proceso legislativo de creación de ley. ¿Sí? Estoy hablando no de la Constitución, pero tampoco estoy hablando de reglamentos o de acuerdos gubernativos, no. Estoy hablando de las normas jurídicas que han sido creadas por el Congreso de la República. Esas son las leyes en materia administrativa. Estas leyes en materia administrativa son aquellas que se planteó la iniciativa de ley, bueno, ustedes ya lo saben, desde el derecho 1 o derecho 2, yo ni me acuerdo. Han pasado por todo el proceso de formación de ley, que empieza desde que se presenta la iniciativa de ley, desde las instituciones que tienen iniciativa de ley, se presenta entra el Congreso, la traslada, el Pleno Congreso la traslada a una comisión, esta comisión emite dictamen, o estas comisiones, dependiendo de los temas que trate, emiten dictamen, posteriormente regresa al Pleno, es aprobado en 3 lecturas, redacción final y por artículos, es trasladado al presidente de la República, el presidente tiene la opción de vetarla o sancionarla, si la sanciona, la manda a publicar y entra en vigencia. Si no la sanciona, la veta y la devuelve al Congreso de la República para que el Congreso de la República o acate lo que dijo el presidente de la República, obtiene la posibilidad con mayoría calificada de mandarlo a publicar el Congreso, y si es así, pues se entra en vigencia, ¿verdad? Se publica y entra en vigencia. Esas son las leyes a las que me refiero en este momento. Estas leyes son la segunda escala en la pirámide kelseniana y por lo tanto son las siguientes. Acá ya estamos hablando de leyes que tengan las siguientes características. Primero, que es una norma de carácter general, es de aplicación para todo el territorio del país, para toda la población que vive dentro del país. No hay leyes ad hoc, no hay leyes creadas para un grupo específico. Ustedes me van a decir, sí, pero por ejemplo la ley, las normas de importación solo aplican a los importadores. Sí, pero si usted está dentro del país y quiere hacer importación, va a necesariamente aplicársele esas normas. Si usted trae mercadería para vender por medio de furgones, sea por mar, por tierra, por aire no son furgones, pues, pero como traigan la mercadería e ingresa al país y paga un impuesto. Si usted va de vacaciones y ve que hay cosas que puede venir a vender, igual tiene que pagar el impuesto de importación. Por eso es que ustedes ven en el aeropuerto que le revisan las maletas y si encuentran mercadería que puede ser susceptible a actividad económica, le van a cobrar el impuesto de importación, porque la ley es de carácter general. Todo aquel que vaya a realizar una actividad comercial debe de pagar estos impuestos. ¿Ok? Es impersonal, porque no va dirigida a persona alguna, va dirigida a todos, repito, no es para una persona, es para todo el conglomerado. Es obligatoria. Definitivamente una ley, si no tuviera obligatoriedad, si no fuera un mandato, como establece la lógica jurídica, no podría cumplirse, no podría, no se respetaría, ¿verdad? No se cumpliría de ninguna manera. Es de carácter permanente, las leyes normalmente son de carácter permanente, no son creadas para un lapso corto de tiempo, sino son creadas para la permanencia o para lapsos grandes. Claro, las que son creadas para lapsos cortos es porque las circunstancias así lo ameritan, pero en teoría son normas de carácter permanente y son irretroactivas. ¿Alguien se recuerda qué significa la irretroactividad de la ley? Que no se puede condenar, que no se puede aplicar después de haber sido condenado. Eso es en penal, pero
Que no se puede aplicar antes de aprobar. Exactamente, que no se puede aplicar a un hecho anterior a que la ley fue aprobada. ¿Sí? Salvo en materia penal y cuando favorece al reo. Pero no se puede aplicar una norma jurídica actual a un hecho que se dio anterior a la vigencia de la misma. Si, por ejemplo, el Congreso de la República, no sé si recuerdan, no sé en qué año fue, creo que fue el primer año de la pandemia, que el Congreso de la República exoneró del pago del 50% del pago del impuesto de circulación de vehículos. Y hubo gente que preguntó, ¿y qué pasa en mi caso que yo ya había pagado? La ley no es retroactiva. Si usted había pagado, pagó con las reglas de ese momento. Si usted pagó a partir de que se aprobó esa normativa, entonces usted seguramente fue exonerado de ese 50%. ¿Me explico? A favor o en contra, salvo en materia penal cuando le favorece al reo, pero en administrativo, a favor o en contra, no se puede aplicar una norma anterior a un hecho posterior. ¿Okay? Licenciado, ¿podría aplicarse o no es aplicable? Porque en este caso fue la municipalidad que exonera también el 50% de las personas que todavía no han pagado JUS y llevan años de no pagar y no han realizado convenios, mientras que las personas que ya realizaron convenios, a ellas ya no se les aplicó. Pero recordemos que esta exoneración es de multa nada más. El impuesto no lo puede exonerar más que el presidente de la República. Y en este caso, ¿por qué el Congreso sí pudo exonerar? Bueno, no, el Congreso puede exonerar de pago de impuestos posteriores. No sé si me explico, pero si ya tiene la imposición del tributo y ya tiene la multa, ahí es facultad del presidente de la República exonerar. ¿No? O el Congreso con una famosa amnistía, pero no una municipalidad. Una reforma al Código Penal, salen todos los delincuentes, dice. Hay dos casos que no son administrativos, pero al final nos sirven de ejemplo. Cuando se crea la ley contra la delincuencia organizada, creo, en la redacción final iba que quienes hubieran cometido el delito en delincuencia organizada, es decir, en contubernio 2 o más personas, se les aplicaría 2/3 partes de la pena. Así como lo estoy diciendo, se entendía que en vez de aplicarle 9 años, le iba a aplicar 6 porque lo hizo en delincuencia organizada. O sea que si lo hizo en delincuencia organizada, mejor, porque entonces va a ser menos la condena. Y sí, ya habían muchos preparando los documentos, muchos abogados, para pedir la reducción de condena de sus clientes a 2/3 partes en virtud de esa normativa. Sin embargo, obviamente se observó ese error, el presidente de la República vetó, regresó y el Congreso lo corrigió, y era que se aumentaba en 2/3 partes la pena a quienes habían cometido el delito en delincuencia organizada. ¿Sí? Ese es un momento en donde estuvo a punto de aplicarse ese tema, ¿verdad? Y otro es, actualmente se está discutiendo la famosa ley de aceptación de cargos, en donde está esa circunstancia de reducción de condena como beneficio a aquel que acepte los cargos y dé información, ¿verdad? Esperemos a ver qué sucede, pero provocaría que todos los que están adentro y puedan ser beneficiados con esa ley puedan plantear sus solicitudes para que se revise su caso específico. Claro que sí, por la retroactividad de la ley en materia penal. Pero solo en materia penal. Yo regreso un poquito a lo que la compañera mencionó respecto a lo del UCI. Yo había escuchado sobre que después de 5 años, pero no entiendo si es sobre lo de la multa o si es en sí el UCI, porque lo escuché una vez, pero no lo comprendí muy bien. Bueno, eso es prescripción.
el derecho del Estado a cobrar impuestos prescribe a los 4 años de que se generó el impuesto. Sí, eso lo van a ver en tributario en su momento, pero, o sea, que el UCI, usted no puede pagar más de 4 años porque el Estado no le puede cobrar más de 4 años de UCI, de impuestos sobre circulación de vehículos, de IVA, de lo que sea, de impuestos sobre la renta, de lo que sea. No puede cobrarle más de 4 años. ¿Ok? Lick, pero entonces, ¿qué pasa? Prácticamente uno ya no paga ese tiempo. ¿O cómo? Así es, así. Así, así. Antes mejor esperamos los 4 años, los 5 años. El problema es que igual sigue generando. Exacto. Sí, Lester. Licenciado, yo tengo una duda. A mí me aparecieron unas multas de tránsito de un vehículo que vendí hace como 10 años, más o menos. ¿Esas multas prescriben? Es una pregunta que tengo. 4 años. Solo Okay, que hay que ir al juzgado de asuntos municipales a reclamar la prescripción. La prescripción la debe reclamar. Ok, muchas gracias, licenciado. Sí, pero 4 años. Todo cobro del Estado, 4 años. No es evasión de impuestos. El Estado no le cobra. El Estado en esos 4 años a la compañera le pudo haber iniciado un económico coactivo. Pero si no lo hizo. En materia civil, si a usted no le cobran la tarjeta de crédito en 5 años, prescribe el derecho de la empresa de cobrarle. Si no le lograron cobrar en 5 años, claro, eso no va a pasar, ¿verdad? Porque ahí lo que se hace es que se van a hacer pagos de el mismo compañero, el mismo cobrador, que el mismo agente, algunos lo sabrá, ¿verdad? Que tiene la cuenta cada año va a actualizar. Si ya lo tienen demandado, pues ya interrumpió el plazo, y si no, lo que hacen es ir a hacer un pago, un depósito por un quetzal para mantener vigente la cuenta. Y así no hay problema. ¿Cuál de las dos prescripciones? Una está en el Código Tributario, la otra está en el Código Civil. ¿Ok? Sí, cuando no le paguen, pues lo que les digo, todos los impuestos son 4 años. ¿Ok? Todo lo que sea cobro de impuestos, 4 años, ¿verdad? Sea en la MUNI, sea en donde sea. ¿Ok? Porque son leyes de carácter general. ¿Ok? ¿Me explico? Ahí es donde aplica esta generalidad. ¿Estamos? Bien, continuemos. Clases de leyes administrativas. Existen leyes orgánicas y leyes reglamentarias. La Constitución nos establece que existe la figura del Procurador de los Derechos Humanos, por ejemplo. Bueno, nos establece sus funciones generales y esto. Luego existen las leyes orgánicas, que son leyes que desarrollan toda la estructura, todo el funcionamiento, todo el andamiaje de esa institución. La ley orgánica de la SAT, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley de la Procuraduría General de la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde ustedes van a encontrar cómo está estructurada la institución y qué funciones generales tiene cada uno. Estas son las leyes orgánicas. Y las leyes reglamentarias son aquellas que nos explican funciones, actividades específicas. ¿Cómo así? La ley orgánica de la SAT nos indica cómo está estructurada la SAT, que existe un superintendente, que existen intendentes, que existen... No son leyes internas. Aquí estoy hablando de leyes generales siempre. ¿Ok? Son leyes, las orgánicas, sigo diciendo, donde está toda la estructura y todo el funcionamiento en general. Luego, la prestación de un servicio específico, por ejemplo, la ley del IVA, sería una ley, por decir así, reglamentaria, porque es una ley que nos va a dar las normas de cómo cobrar el IVA, quiénes deben pagarlo, quiénes no deben pagarlo, cómo distribuir ese dinero. ¿Me explico? No se carga de la estructura de la institución, sino de las actividades que están. No las confundamos con los reglamentos. Los reglamentos se los voy a explicar después. Las leyes reglamentarias
Sí, tienen reglas de funcionamiento, formas, modos de cómo deben desarrollarse. Muchos reglamentos tienen eso. Pero la diferencia es que estas son creadas por el Congreso de la República. Ahí es donde no nos tenemos que perder. Son leyes creadas por el Congreso de la República. Hay una ley que se creó el año pasado para la simplificación de trámites, ¿verdad? Esta ley es una ley reglamentaria que se va a aplicar en todas las instituciones del Estado para hacer más rápidos y más ágiles todos los trámites. Pero esta ley es una ley ordinaria, muy bien, una ley creada por el Congreso de la República. No es un reglamento. El reglamento se los voy a explicar la próxima clase. ¿Ok? Este tiene categoría de ley, o sea, es superior. ¿Dudas? Licenciado, a mí sí me entró la duda. Las leyes reglamentarias las crea el Congreso, ¿correcto? Y por eso es que son leyes ordinarias. Así es. Pero ¿es correcto decir leyes ordinarias o siempre debo decir reglamentos? Porque la pirámide aparece en reglamentos. No, los reglamentos están más abajo. Ah, ¿y cuál es la diferencia entre estas leyes reglamentarias y los reglamentos? A eso se los voy a explicar en la próxima clase. Pero lo fundamental es esto, que estos están creados por el Congreso de la República y los otros los va a crear cada institución, cada dependencia de acuerdo a sus necesidades. Como el Ministerio de Trabajo que crea el reglamento para desarrollar lo de la edad mínima para el trabajo. Exactamente, como la ley, como el reglamento que establece las cuotas en el ICS, como el reglamento, desde el reglamento más sencillo. Por ejemplo, la ley ordinaria establece que es reglamentaria porque establece normas, la ley de contrataciones del Estado nos va a explicar cómo se hacen las compras en el Estado, ¿sí? Pero luego, cómo se desarrollan en la institución específica, debe de haber un reglamento específico para las compras de esa institución. ¿Me explico? Licenciado, una pregunta. La ley reglamentaria es esta. Así es, Gilevaldo. Justamente cada institución crea su forma de administración. ¿Qué manda? ¿Quién me habló, Gabriela? Una diferencia de estas leyes ordinarias y estos reglamentos puede ser que, no sé si los reglamentos también son publicados en el diario oficial. Sí, todos son publicados en el diario oficial. Ah, ok. Gracias. Pero por eso les digo, no nos hagamos bolas en eso. Ahorita entendamos que las reglamentarias son creadas por el Congreso de la República. El miércoles que les enseñe qué son los reglamentos, ahí establecemos las diferencias, pero primero entendamos qué es cada uno, ¿verdad? Para entonces poder establecer las diferencias. ¿Ok? Ahorita no nos preocupemos por eso. Ya el miércoles vemos qué son los reglamentos. ¿Ok? Gracias, licenciado. Ok. Bueno. Luego tenemos, no olvidemos este parrafito, la ley en Guatemala es la fuente formal principal del ordenamiento jurídico y por ende del derecho administrativo. Luego están los tratados internacionales. Tratados internacionales ya saben ustedes que están, bueno, ese es nuestro gran conflicto, ¿verdad? Derecho constitucional. Los tratados internacionales están sobre la Constitución, están a la par de la Constitución, están abajo de la Constitución. Para mí es muy simple. Es mi criterio y ustedes pueden hacer su propio criterio. Los tratados internacionales, lo que sí es importante es que sí son fuente de derecho administrativo. Los tratados internacionales, para mí, están debajo de la Constitución, que son, es decir, que son normas ordinarias por una simple y sencilla razón, por una situación eminentemente formal. Para que un tratado pueda entrar en vigencia, es aprobado por el presidente de la República, pero debe ser ratificado por el Congreso de la República. Cuando se ratifica por el Congreso de la República, se ratifica por medio de un decreto. ¿Y qué es un decreto? Una ley ordinaria. Entonces, pasa a formar parte del conjunto de leyes ordinarias del país. ¿Sí? Esa es la razón por la que yo lo entiendo como ley ordinaria a un tratado. Pero la Constitución me dice que los tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Cuál es el derecho interno para mí? Todas las leyes ordinarias para abajo, no la Constitución. Porque la Constitución es el pacto de país, es el documento supremo, no puede estar ni a la par ni arriba. A la par solamente están
las leyes constitucionales, ley ley electoral y de partidos políticos, ley de orden público, ley de libre emisión del pensamiento, ¿sí? Esas son leyes que están a la par de la Constitución. ¿Por qué? Porque esas leyes fueron creadas por la Asamblea Nacional Constituyente, igual que la Constitución. Todas las demás fueron creadas o aprobadas por el Congreso de la República. Por lo tanto, están abajo de la Constitución. Ese es mi punto de vista, desde un punto de vista muy formal. Ya habrán otros que hablan que porque los derechos que tratan son derechos constitucionales, está bien, pero estructuralmente para mí hay que ponerlos en un lugar, y los que son normales, que no son de derechos humanos, son leyes ordinarias, y los que son de derechos humanos tienen preeminencia sobre las leyes ordinarias, pero jamás van a estar a la par o superiores a la Constitución. Ese es el criterio mío, ¿verdad? Pero independientemente de eso, que digamos hay que mencionarlo siempre, porque siempre que se hable de tratados internacionales va a salir esta discusión. Los tratados internacionales son leyes, son parte de las fuentes formales del derecho administrativo. Y por último, los decretos ley. Los decretos ley, ¿alguien se recuerda qué son los decretos ley? Son los creados por un gobierno de facto, golpe de Estado. Gracias. Esos son unos en el pasado, por ejemplo, el Código Civil, Código Procesal Civil. ¿Otro ejemplo? ¿Podrían ser las leyes temporales que emite el presidente de la República? Exacto, muy bien. Las leyes temporales que emite el presidente de la República, pero solo en cumplimiento de la ley de orden público. ¿Ok? Los decretos ley, efectivamente, antes era cuando el presidente de la República tomaba todos los poderes y dentro de esos poderes también emitía leyes. Hay países que todavía lo hacen, ¿verdad? Cuba en algún momento, Venezuela lo ha hecho en algunos momentos, Honduras, cuando llegan a momentos casi de dictadura, pero en Guatemala, desde que tenemos la era democrática, no sucede, y lo que sucede acá es que solamente la ley de orden público, en casos de fuerza mayor, estado de emergencia, estado de sitio, estado de calamidad, etcétera, 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 hasta el estado de guerra, que es el último. En estos casos, el presidente de la República puede emitir un decreto ley, pero tiene candados. ¿Qué significa? El presidente lo emite, empieza a actuar, pero si el Congreso de la República no se lo aprueba y se lo ratifica en 3 días, queda sin efecto. ¿Por qué? Porque el presidente tiene el candado que el Congreso le debe autorizar. ¿Para qué? Para ya no tener normas de carácter totalitario, ¿verdad? Entonces, el presidente de la República puede emitir decretos ley, pero solo van a surtir efecto inmediato, pero si a los 3 días no han sido ratificados, pierden vigencia y ya no pueden ser aplicados. ¿Ok? Eso ya lo vimos el año pasado en la realidad, ¿verdad? Que el presidente emitió estados de emergencia y ya no fueron avalados por el Congreso de la República, ¿verdad? Licenciado, pero también de cierta manera se crea incertidumbre jurídica cuando el Congreso no ratifica o no contesta ni en sentido positivo ni en negativo. Y yo me he dado cuenta el año pasado, pero cuando me metí a investigar más, no es la primera vez que sucede que el Congreso no contesta y se han vulnerado derechos que la ley del orden público las permite, pero cuando el procedimiento no se ha llevado conforme a ley, se quebranta la seguridad jurídica y la certeza jurídica. Claro, y ahí es donde tenemos la duda de hasta dónde debe actuar de oficio o no la Corte de Constitucionalidad, porque efectivamente hasta que se ha llevado a la Corte de Constitucionalidad ya han sido ellos los que le han puesto plazo al Congreso para que actúe, ¿verdad? Porque la Constitución es clara, 3 días, ¿verdad? Pero sí tiene toda la razón. Esos sí han sido atrasos que pues siempre pasan en la parte política, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ok?
¿Alguna otra duda? Cuando no conteste. Licenciado, y en este caso sería bueno que el Estado de Guatemala fuera el que resistiera los daños que se pudieran ocasionar. Sin embargo, no vamos a encontrar en ningún artículo de ninguna ley que sea el Estado de Guatemala el que resarza daños, ¿verdad? Pero sí se puede buscar el resarcimiento de los daños, ¿verdad? Recuérdense que tanto en materia penal como en materia civil se pueden reclamar daños y perjuicios y están plenamente legislados, ¿verdad? Ahora bien, que el Estado de Guatemala tenga que ser el que va a resarcir, esa ha sido una discusión que también ha existido porque la Constitución es clara que el funcionario público es responsable de sus actos. Entonces, si el acto surge por la negligencia de un funcionario público, ¿por qué el Estado de Guatemala, que se convierte a todos nosotros, debe pagar por el error que cometió esta persona? Pero también el Código Civil establece que hay una obligación mancomunada cuando es, por ejemplo, entonces, también yo sí he visto que muchas instituciones cuando sus funcionarios o empleados públicos cometen alguna ilegalidad, es fácil para ellos despedir a la persona, satanizarla en medio y que a él le caiga la viga, pero en realidad, ¿dónde está la obligación mancomunada y la responsabilidad de ambos? Claro, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿verdad? Por eso le digo, debe buscarse de ambas vías, pero ahí es donde siempre, eso ya me salgo de lo administrativo, es algo que yo siempre le digo a un cliente cuando llega y me dice, mire, cuate, me estafó. Por ejemplo, me vendí un vehículo y no me lo quiere entregar, por mencionar un ejemplo muy burdo. Mi pregunta siempre es, ¿usted qué quiere? ¿Recuperar el dinero o meterlo preso? ¿Verdad? Porque las vías son totalmente distintas y los caminos son totalmente distintos. Similares a lo que usted dice, efectivamente, si lo que se debe buscar es un resarcimiento, por supuesto que debe ser mancomunado con el Estado y que entonces se busque la forma en que se haga el pago antes que el castigo a la persona. Pero muchas veces lo llevamos por las vías que no son el camino que debería llevarse, ¿verdad? Pero ya es caso concreto para ir entendiendo lo mejor, ¿verdad? Vamos a ir confundiendo a los compañeros con ese tema. Ok, está bien. Ok, perfecto. Bien, compañeros, entonces, si no tenemos ninguna otra duda. Bien. No, Liz, muy claro. Muchas gracias. Feliz noche. Perfecto. Todo Entonces, bien, licenciado. los veo el día miércoles para que platiquemos de los reglamentos. Feliz noche. Gracias, Lick. Excelente cátedra. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Licenciado, sí tengo una duda, porque la Constitución es clara en el artículo, no estoy segura si es el 44 o 46, cuando dice que no solo los derechos que contempla la Constitución pueden ser adoptados, sino que también los de los tratados internacionales. Pero en una ocasión estaba leyendo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde hace a un lado el tratado internacional porque no le compete, dice ella. Sin embargo, estaban hablando del derecho de no a la discriminación, el principio en el artículo 4 consagrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Porque a la hora de querer yo plantear un amparo y me rechazan por esto de los tratados internacionales, entonces, ¿en dónde queda? Y era lo que estaba mencionando hoy, que es muy difícil colocar realmente un lugar a los tratados internacionales, porque entiendo que está por encima del derecho interno, más no de la Constitución. Mire, lo que sucede es que aquí estamos generalizando, en la afirmación que usted hace, hay una generalización, ¿verdad? En el caso concreto que usted leyó, que usted vio, se aplicó algo distinto, pero siempre será en el caso concreto. Eso es lo difícil del derecho, digamos. Nosotros como juristas tenemos que entender que siempre debe aplicarse el caso concreto. En derecho, 1 más 1 no siempre es 2, porque la fórmula nunca va a ser igual. Usted no va a aplicar la ley igual en todos los casos. No todos los homicidios, aunque la doctrina dice quien diere muerte a una persona, o el artículo dice quien diere muerte a una persona será sancionado, no todos los homicidios son iguales, ¿verdad? Sí,
Circunstancias diferentes, agravantes. Agravantes y atenuantes. Ok, eso es en materia penal. Ahora, imagínense en materia de vulneración de derechos, que como el que me está hablando, discriminación, ese tipo de cosas, es tan subjetivo que cada caso debe estar estudiado en su dimensión. Por lo tanto, en algunos podrá aplicarse un tratado internacional, en algunos no podrá aplicarse un tratado internacional, en algunos aplicará una figura y en algunos no aplicará esa figura porque no es lo mismo. Ningún caso es igual al otro. Y eso es lo que tenemos que medir siempre como abogados antes de plantear cualquier solicitud. Incluso la misma Corte de Constitucionalidad ha creado jurisprudencia y posteriormente se aparta de la jurisprudencia que ellos mismos crearon y emiten resoluciones distintas. ¿Por qué? Porque las circunstancias del nuevo caso provocan eso. ¿Me explico? Entonces, pero entonces eso es lo que tenemos que ver, las circunstancias de cada caso. Sé que a la hora de plantear depende también mucho del abogado cómo voy a plantear en este caso. Totalmente. Por ejemplo, también como cuando salió de medio tiempo de derecho de trabajo, que se plantearon varias inconstitucionalidades y la Corte dijo que no al lugar porque lo que se estaba haciendo era plantear una inconstitucionalidad a un tratado cuando a ellos no les competía eso. Exacto. Entonces, ¿qué era lo que había que atacar ahí? ¿El reglamento? No, al caso concreto. Cuando ya existiera un caso en donde hay un derecho vulnerado. ¿Y sabe qué es lo irónico? Al día de hoy no se ha presentado ninguno. Sí, es cierto. Después de todo lo que se reclamó en aquel momento, después de todo eso, al día de hoy no se ha presentado ningún caso concreto a la Corte. Ya entendí. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, pase buenas noches. Buenas noches. Linda Choli, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Noches, Lick, gracias. Buenas noches. Una feliz noche, licenciado. Muchas gracias.